Maestro en Administración Pública, Néstor Cervera Cámara. Presente. Gracias. Maestra en Administración Pública, Rosa Francisca Segovia Linares. Gracias. Maestra en Administración Pública, Teresa Dolz Ramos. Presente. Gracias. Existe quórum legal para sesionar, señor presidente. Siendo las 12 horas con 22 minutos del día 31 de octubre de 2023, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria y solicito al secretario ejecutivo que desahogue el siguiente punto del orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, les informo que el siguiente punto corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día de la sesión, documento que fue previamente circulado entre ustedes, por lo que, con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión, se dispensa su lectura. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de orden del día. Secretario Ejecutivo, no existen observaciones al respecto. Por favor, someta a votación el documento. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de orden del día de la presente sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, les informo que el punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 22 de septiembre de 2023, la cual fue previamente circulada entre ustedes, por lo que, con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión, se dispensa su lectura. Compañeras comisionadas, se somete a su consideración el acta señalada. Secretario Ejecutivo, no existen observaciones al respecto. Someta a votación el acta y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 22 de septiembre de 2023. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 5 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, a aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de adecuaciones presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Secretario Ejecutivo, por favor, dé lectura a los puntos de acuerdo. Acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de adecuaciones presupuestales realizadas del presupuesto ejercido durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023. Primero, se aprueba el informe de adecuaciones presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en los términos establecidos en el anexo que forma parte integrante del presente acuerdo. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo que entregue una copia simple del presente acuerdo a la titular de la Dirección de Administración y Finanzas para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Tercero, se ordena al secretario ejecutivo que realice las gestiones necesarias a efecto de que este documento y su anexo sean publicados en el periódico oficial del Estado y en el portal de Internet de la Comisión, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Cuarto, este acuerdo y su anexo entrarán en vigor el mismo día de su aprobación. Es cuanto, señoras comisionadas, comisionado presidente. Compañeras comisionadas, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo. Secretario Ejecutivo, no existen observaciones al respecto. Someta a votación el documento y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de adecuaciones presupuestales realizadas y del presupuesto ejercido durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 6 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, a aprobación del proyecto de resolución de la denuncia número DIOT-041-23. Secretario Ejecutivo, por favor, de lectura al proyecto de resolución. Denuncia por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Número de denuncia: DIOT-041-23. Sujeto obligado denunciado: Universidad Autónoma de Campeche. Motivo de la denuncia: falta de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia de la información a que se refiere la fracción 28 del artículo 74 de la Ley Estatal de Transparencia relativa a la información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados por lo que respecta a los 4 trimestres del ejercicio 2022. Considerando: esta comisión advierte que en relación con la denuncia DIOT-041-23, la circunstancia que dio origen a la inconformidad expresada por la parte denunciante fue modificada por completo, lo cual quedó acreditado con el resultado de la verificación virtual realizada el día 12 de octubre del año en curso a los registros que el sujeto obligado tiene publicados en la PNT con respecto a los 4 trimestres del ejercicio 2022, a través de los cuales se constató que sí publicó información al respecto. En consecuencia, se resuelve lo siguiente. Con fundamento en lo que establecen la Ley Estatal de Transparencia y demás disposiciones jurídicas aplicables, se sobresee la denuncia DIOT-041-23. Es cuanto, comisionado presidente. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Se somete a votación el proyecto de resolución de la denuncia número DIOT-041-23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 7 corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 141-23 y sus acumulados del RRA 142-23 al RRA 163-23, a cargo de la maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias, secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo, le pido sea tan amable de dar de resolución RRA 141-23 y sus acumulados del RRA 142-23 al RRA 163-23. Conforme a sus instrucciones, comisionada Rosa Francisca Segovia Linares, y con la previa autorización del Pleno, daré lectura al recurso de revisión citado. Recurso de revisión
RRA 141, diagonal 23, y sus acumulados del RRA 142, diagonal 23, al RRA 163, diagonal 23. Sujeto obligado, municipio de Campeche. Comisionada ponente, maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Solicitud de información. A través de 23 solicitudes de información, el particular requirió a la Unidad de Transparencia del municipio de Campeche, en lo sucesivo la Unidad de Transparencia, información correspondiente a la adquisición y costos de bienes y servicios, ingresos obtenidos y egresos erogados, parque vehicular, pago de pensiones, gastos publicitarios, proyectos de obra pública y padrón de proveedores, incluida la comprobación documental que ampara dichos actos. Interposición del recurso de revisión. La parte recurrente interpuso este medio de impugnación inconforme porque transcurrió el plazo legal establecido sin que se notificara una respuesta a sus 23 solicitudes de información. Considerándose. Esta comisión consultó el sistema de solicitudes de acceso a la información que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia y corroboró que actualmente sí existen registros que comprueban que la Unidad de Transparencia notificó 16 respuestas para atender de manera individual a igual número de solicitudes de información relacionadas con este procedimiento. Esto en una fecha posterior a la de la interposición de cada recurso de revisión. En tal sentido, considerando que en este medio de impugnación la inconformidad de la parte recurrente es la falta de respuesta a sus 23 solicitudes de información, este organismo garante determina que en relación con 16 de ellas se configura el supuesto de sobreseimiento previsto por la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Estatal de Transparencia, ya que la Unidad de Transparencia revocó el acto impugnado al otorgarles una respuesta, lo que hace que este procedimiento quede totalmente sin materia sobre la cual deba tomarse una decisión respecto a los recursos de revisión relacionados con tales solicitudes. Sin embargo, dicha causal de sobreseimiento no se actualiza para el caso de los recursos de revisión RRA 141, diagonal 23, RRA 146, diagonal 23, RRA 148, diagonal 23, y RRA 149, diagonal 23, RRA 150, diagonal 23, RRA 158, diagonal 23 y RRA 163, diagonal 23. Pues como resultado de la consulta electrónica antes mencionada, se corroboró que actualmente no existen registros que comprueben que aquella unidad haya otorgado una respuesta a tales solicitudes, ya que en la sección Registro, Respuestas, no se observa avance alguno, puesto que no existe anotación en su apartado acuse respuesta, por lo cual persiste la falta de respuesta que generó el motivo de inconformidad respecto a 7 solicitudes de información. Resolutivo. Se sobreseen los recursos de revisión con números del RRA 142, diagonal 23, al RRA 145, diagonal 23, RRA 147, diagonal 23, del RRA 151, diagonal 23, al RRA 157, diagonal 23, y del RRA 159, diagonal 23, al RRA 162, diagonal 23, en los términos dispuestos por la ley de la materia. Se revoca el acto impugnado, que consiste en la falta de respuesta a 7 solicitudes de información de la parte recurrente a través de los recursos de revisión número RRA 141, diagonal 23, RRA 146, diagonal 23, RRA 148, diagonal 23, RRA 149, diagonal 23, RRA 150, diagonal 23, RRA 158, diagonal 23 y RRA 163, diagonal 23. Y se ordena que la unidad de transparencia emita una respuesta debidamente fundada y motivada que atienda de manera congruente y completa a cada una de esas solicitudes en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente
de la notificación de esta determinación. Es cuanto, señoras comisionadas, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 141/23 y sus acumulados del RRA 142/23 al RRA 163/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 8 del orden del día corresponde a la lectura y en su caso a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 164/23 y sus acumulados del RRA 100/23 al RRA 186/23, a cargo de la maestra en Administración Pública Teresa Dol Ramos como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. El recurso de revisión que nos ocupa, como ya lo dijo el secretario ejecutivo, es el RRA 164/23 y sus acumulados del RRA 165/23 al RRA 186/23. Estos fueron interpuestos en contra del municipio de Campeche, ya que con 23 solicitudes de información, el particular le requirió información correspondiente a la adquisición y costos de bienes y servicios, ingresos obtenidos y egresos erogados, parque vehicular, gastos publicitarios, proyectos de obra pública y padrón de proveedores, incluida la comprobación documental que ampara dichos actos. Sin embargo, la recurrente manifestó que transcurrió el plazo legal y que no recibió una respuesta a ninguna de sus 23 solicitudes de información. En consecuencia, por la interposición del recurso de revisión que presentó esa parte, esta comisión consultó el sistema de solicitudes de acceso a la información que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia y corroboró que sí existen registros que comprueban que la Unidad de Transparencia del municipio de Campeche notificó 19 respuestas para atender de manera individual igual número de solicitudes de información relacionadas con este procedimiento, aunque esto lo hizo en fecha posterior a la de la interposición del presente recurso de revisión. En tal sentido, considerando que este medio de impugnación se basa en la inconformidad de la parte recurrente porque no obtuvo respuesta a sus 23 solicitudes de información, considerando que ya hay una respuesta a 19 de ellas, se configura la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Estatal de la materia, o sea, de la Ley Estatal de Transparencia, y toda vez que la Unidad de Transparencia revocó el acto impugnado, porque obvio les entregó una respuesta, se queda este procedimiento totalmente sin materia sobre la cual se deba tomar una decisión, pero esto únicamente respecto de los recursos de revisión relacionados con esas 19 solicitudes de información. Sin embargo, esa causal de sobreseimiento no se actualiza para los casos que son materia de los recursos de revisión número RRA 164, 171, 173 y 175, todos del 2023. ¿Por qué? Porque pues en la primera, por una parte en el primer caso se determinó que actualmente sí existe una respuesta a la solicitud, sin embargo de la lectura a la misma se observa que el contenido difiere totalmente de la naturaleza de lo que fue requerido por la parte recurrente y en ese sentido no puede considerársele como respuesta en esta materia. Respecto a los otros 3 casos, corroboramos que no existen registros que comprueben que aquella unidad le dio una respuesta a las solicitudes, ya que no se observa avance alguno en el registro de respuestas, esto es, no existe un acuse de respuesta. Y en consecuencia se concluye que en relación con esos 4 recursos de revisión, persiste la falta de respuesta que generó el motivo de inconformidad de la hoy recurrente.
Como resolutivo, se sobreseen los recursos de revisión del 165 diagonal 23 al 170 diagonal 23, 172 diagonal 23, 174 diagonal 23 y del 176 diagonal 23 al 186 diagonal 23. Sin embargo, se revoca el acto impugnado, que consiste en la falta de respuesta a 4 solicitudes de información, lo cual fue motivo de impugnación a través de los recursos de revisión números RRA 164 diagonal 23, RRA 171 diagonal 23, RRA 173 diagonal 23 y RRA 175 diagonal 23, y se le ordena a la Unidad de Transparencia que emita una respuesta debidamente fundada y motivada que atienda de manera congruente y completa cada una de esas solicitudes. Esto lo deberá hacer en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del hábil siguiente al que le sea notificada esta determinación. Este resolutivo se da en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Es cuanto, compañeras comisionadas. Muchas gracias, comisionada Teresa Ols. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen observaciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 164 diagonal 23 y sus acumulados del RRA 165 diagonal 23 al RRA 186 diagonal 23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 9 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 187 diagonal 23 y sus acumulados del RRA 188 diagonal 23 al RRA 208 diagonal 23, a cargo del maestro en Administración Pública Néstor Cervera Cámara, como comisionado ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario Ejecutivo. Recurso de revisión RRA 187 diagonal 23 y sus acumulados del RRA 188 diagonal 23 al RRA 208 diagonal 23. Sujeto obligado, municipio de Campeche. Comisionado ponente, su servidor Néstor Cervera. Solicitud de información. La parte recurrente presentó 22 solicitudes de información requiriendo a la Unidad de Transparencia del municipio de Campeche, en lo sucesivo, la Unidad de Transparencia le proporcionará documentación comprobatoria e información relacionada con gastos, recursos financieros, personal, programas, proyectos, convocatorias, vehículos, viajes y funciones del municipio de Campeche. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente interpuso este medio de impugnación inconforme porque transcurrió el plazo legal establecido sin que se notificara una respuesta a sus 22 solicitudes de información. Considerándose, esta comisión consultó el sistema de solicitudes de acceso a la información que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia y corroboró que actualmente sí existen registros que comprueban que la Unidad de Transparencia únicamente notificó 17 respuestas para atender de manera individual a igual número de solicitudes de información relacionadas con este procedimiento, lo cual ocurrió después de la interposición de esos recursos de revisión. En tal sentido, considerando que en este medio de impugnación la inconformidad de la parte recurrente es la falta de respuesta a sus solicitudes, 22 solicitudes de información, este organismo garante determina que en relación con 17 de ellas se configura el supuesto de sobreseimiento previsto en la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Estatal de Transparencia, ya que la Unidad de Transparencia revocó el acto impugnado al otorgarles una respuesta, lo que hace que este procedimiento quede totalmente sin materia sobre la cual deba tomarse una decisión respecto a los recursos de revisión relacionados con tales solicitudes. Sin embargo, dicha causal de sobreseimiento
no se actualiza para el caso de los recursos de revisión RRA 188, RRA 190, RRA 191, RRA 195 y RRA 197, diagonal 2023. Pues como resultado de la consulta electrónica antes mencionada, se corroboró que actualmente no existen registros que comprueben que aquella unidad haya otorgado una respuesta a tales solicitudes, ya que en la sección Registro de Respuestas no se observa avance alguno, puesto que no existe anotación en su apartado Acuse respuesta, por lo cual persiste la falta de respuesta que generó el motivo de inconformidad respecto a 5 solicitudes de información. Resolutivo. Se sobreseen los recursos de revisión números RRA 187, diagonal 23, RRA 189, diagonal 23, RRA 197, diagonal 23, RRA 193, diagonal 23, RRA 194, diagonal 23, RRA 196, diagonal 23 y de RRA 198, diagonal 23 al RRA 208, diagonal 23, en los términos dispuestos por la ley de la materia. Y se revoca el acto impugnado, que consiste en la falta de respuesta a 5 solicitudes de información que fueron materia de los recursos de revisión números RRA 188, diagonal 23, RRA 190, diagonal 23, RRA 191, diagonal 23, RRA 195, diagonal 23 y RRA 197, diagonal 23. Y se ordena que la unidad de transparencia emite una respuesta debidamente fundada y motivada que atienda de manera congruente y completa a cada una de esas solicitudes en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta determinación. Es cuanto, comisionadas. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 187, diagonal 23 y sus acumulados del RRA 188, diagonal 23 al RRA 208, diagonal 23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 10 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 212, diagonal 23, a cargo de la maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo solicito, por favor, de lectura al proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 212, diagonal 23. En atención a la solicitud de la comisionada y conforme a sus instrucciones, previa autorización del Pleno, daré lectura al recurso de revisión número RRA 141, diagonal 23 y sus acumulados del RRA 142. Secretario ejecutivo, ese es el proyecto de resolución del recurso de revisión 212, diagonal 23, por favor. En atención a la solicitud de la comisionada, se dará lectura al recurso de revisión RRA 212, diagonal 23. Con su permiso, recurso de revisión RRA 212, diagonal 23, sujeto obligado, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Comisionada ponente, maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares. Solicitud de información.
El particular requirió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en lo sucesivo, la unidad de transparencia, información relacionada con servidores públicos que fungen actualmente como mediadores, facilitadores dentro del Poder Judicial del Estado de Campeche. Respuesta del sujeto obligado. La unidad de transparencia proporcionó a la parte recurrente información y documentación relacionada con cada uno de los requerimientos planteados en la solicitud respectivamente, la cual fue obtenida en las áreas competentes. Interposición del recurso de revisión. La parte recurrente interpuso este medio de impugnación señalando como primer motivo de inconformidad que no se dio respuesta a su requerimiento 4, mediante el cual pidió que, en caso de existir alguna convocatoria para la certificación como mediadores o facilitadores, se le proporcionarán los resultados correspondientes con la lista publicada que incluyera nombre, puntaje final y año de certificación. Por lo que se refiere al segundo motivo de inconformidad, solicitó la aclaración de la respuesta del requerimiento 12, ya que le resulta contradictorio que en la misma se indicara que no existe servidor público que actualmente funja como mediador y diagonal o facilitador dentro del Poder Judicial del Estado de Campeche, que no reúna los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en relación con lo cual pidió aclaraciones y precisiones respecto a un servidor público específico que actualmente funge como mediador, conciliador, facilitador en el Centro de Justicia Alternativa del Primer Distrito Judicial del Estado, para saber si cuenta con la certificación como mediador o facilitador y con capacitación como el diplomado en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, si cuenta con el perfil y cumple con requisitos de dicha ley nacional para fungir como mediador, conciliador o facilitador y si tiene experiencia judicial en la materia civil, mercantil y penal, materias que de acuerdo a la información proporcionada se conocen en el área a la que se encuentra adscrito. Considerando, teniendo en cuenta que después de la interposición del recurso de revisión, la unidad de transparencia a través de correo electrónico notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria para atender la solicitud de información respectiva, resulta indispensable entrar al análisis de su contenido y alcance jurídico para determinar si con esta nueva respuesta se modifica o revoca el acto impugnado, de manera tal que ya no exista materia litigiosa sobre la cual deba tomarse una decisión a favor de alguna de las partes, con lo que se configuraría la causal de sobreseimiento prevista por la fracción tercera del artículo 162 de la Ley de Transparencia Estatal. Tal estudio se limitará a revisar la calidad de la información que se proporcionó como respuesta a los requerimientos 4 y 12 por ser los únicos involucrados en las razones o motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente. Respecto al primer motivo de inconformidad, para atender lo solicitado en el requerimiento número 4, la unidad de transparencia adjuntó el documento en formato PDF denominado Oficio 766 SGA, donde señala que el 20 de octubre del año 2016, la Secretaría General de Acuerdos, mediante oficio, informó que el Pleno del H. Tribunal Superior del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre del 2016, aprobó los resultados finales del proceso de certificación de facilitadores especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, encontrándose enlistados los nombres de 10 personas servidores públicas, acompañados con el cargo y área de adscripción de cada una de ellas, aun cuando no se incluya el puntaje final obtenido en la certificación, lo cual se considera válido porque no existe disposición o norma jurídica que obliga a dicho sujeto obligado a generar, sistematizar y desagregar información conforme a los requerimientos, detalles y desgloses específicos indicados por el particular, ya que el artículo 133 de la Ley Estatal de Transparencia solo establece como deber de dichos sujetos obligados otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo a sus funciones, facultades y competencias, en los formatos existentes y conforme lo permitan las características físicas
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo que respecta al segundo motivo de inconformidad, la Unidad de Transparencia aclaró a la parte recurrente que el artículo 22 del reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche establece los requisitos para ser mediador conciliador, en tanto que el artículo 48 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal prevé los requisitos para ser facilitador especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. En tal sentido, también se expresó que la persona cuya información fue motivo de petición de precisiones en el escrito del recurso de revisión únicamente funge como mediadora, por lo cual no requiere tener la certificación que estipula la ley nacional precitada ni cumplir con los requisitos establecidos en ella para fungir como facilitador. En relación con lo anterior, esta comisión identifica que los roles, figuras o funciones de mediador, conciliador y de facilitador se encuentran regulados cada uno por una norma diferente y en tanto que para tener el carácter del primero no se requiere acreditar alguna certificación oficial, para el caso de los facilitadores sí se requiere contar con esa certificación, lo cual hace posible que una o un servidor público pueda contar con ambos roles o con solo uno de ellos. Al respecto, esta comisión determina que tal información tiene congruencia con lo peticionado mediante el requerimiento 12, por lo cual se considera que la respuesta guarda una relación lógica con lo solicitado. Por último, en relación con la petición de la parte recurrente contenida en el motivo de inconformidad expresado en su recurso de revisión, en el sentido correspondiente de que se le informe si la persona específica que fue reportada por la Unidad de Transparencia como mediador cuenta con experiencia judicial en materia civil, mercantil y penal, esta comisión advierte que ello constituye un nuevo planteamiento que no fue requerido ni incluido en la solicitud de información inicial, por lo cual se trata entonces de un aspecto novedoso que no puede ser hecho valer en el recurso de revisión, ya que implica la causal de improcedencia que para tal medio de impugnación establece el artículo 161, fracción séptima de la Ley Estatal de Transparencia. En conclusión, considerando que la Unidad de Transparencia notificó a la parte recurrente una resolución complementaria que modificó el acto impugnado a través de aclaraciones omitidas, quedando así solventada la inconformidad respectiva, por lo cual este organismo garante determina que se configura el supuesto de sobreseimiento previsto por la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Estatal de Transparencia, lo que hace que este procedimiento quede totalmente sin materia sobre la cual deba tomarse una decisión. Resolutivo. Se sobresee el recurso de revisión número RRA 212/23 en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de Transparencia. Es cuanto, señoras comisionadas, comisionado presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Compañeras comisionadas, pongo a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario ejecutivo, someta el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 212/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 11 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 213/23, a cargo de la maestra en Administración Pública Teresa Dol Ramos, como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias, secretario. El recurso de revisión en comento, que como ya dijo es el RRA 213/23, se interpuso en contra del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche. Y esto porque la parte de hoy recurrente solicitó a la Unidad de Transparencia de ese instituto
copia de los oficios a través de los cuales los subdirectores de recursos materiales, servicios generales y de asuntos jurídicos le informaron a la hoy recurrente que le fue asignada alguna comisión de trabajo. Ese es el punto 1. El punto 2, copia de los oficios mediante los cuales solicitaron que se transfirieran recursos por los conceptos de comisiones y gastos por traslados a su cuenta bancaria. 3, copia de todos los comprobantes de transferencias electrónicas que le realizó el sujeto obligado por los conceptos referidos. 4, copia de los contratos firmados entre la parte recurrente y el sujeto obligado. 5, copia de todas las nóminas. Y 6, copia de su expediente laboral. La respuesta que le dio el sujeto obligado llevaba anexos unos documentos y consideró que con eso atendía la petición de información. Sin embargo, la parte recurrente se inconformó porque consideró que no hubo pronunciamiento de la unidad de transparencia respecto a sus requerimientos 1, 2 y 3. Además, consideró que estaba incompleta la información que se le entregó como respuesta al requerimiento 4 y mencionó que la información proporcionada en respuesta al requerimiento 5 no corresponde con lo requerido. Vamos a analizar en primer término que la materia de estudio de este recurso de revisión se va a limitar al análisis de la legalidad de las respuestas que le proporcionaron a los requerimientos del 1 al 5, ya que concluyó el plazo que establece la Ley de Transparencia del Estado, sin que se haya hecho valer en contra de la respuesta que se proporcionó para atender el requerimiento 6, y por lo tanto, esta ya no puede ser objeto de impugnación y se le va a considerar como consentida para todos los efectos legales a que haya lugar, según lo establece la ley de la materia. Apuntado esto, la comisión advierte que la unidad de transparencia le notificó a la parte recurrente una segunda respuesta, posteriormente una tercera que está contenida en la resolución que emitió su comité de transparencia y a ambas respuestas le adjuntó archivos electrónicos y de cuyo análisis integral se concluye lo siguiente. Primero, que en su segunda respuesta respecto al requerimiento 1, la unidad de transparencia puntualizó que para los años 2017 y 2019 no obraba en sus archivos información alguna al respecto. También le entregó copias de los oficios que emitieron la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de Asuntos Jurídicos, a través de los cuales le asignaron a la parte hoy recurrente una comisión de trabajo durante los años 2018, 2020, 2021 y 2022. Estos oficios también le dan respuesta al requerimiento 2, pues se advierte que con ellos se hizo del conocimiento de las subdirecciones ya mencionadas que se le había asignado una comisión de trabajo a la parte hoy recurrente, por lo que se infiere que esas áreas en el ámbito de sus atribuciones realizaron los trámites que corresponden, como es el caso de la transferencia a la parte recurrente de los recursos por concepto de traslado o transporte. Por otra parte, y para atender el requerimiento 3, la unidad de transparencia entregó copia de un tipo de póliza de registro de egresos que emite el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental del INDETEC, donde aparece el nombre de la parte recurrente como beneficiaria, y copia de un comprobante fiscal digital por Internet conocido como CFDI o factura electrónica, advirtiéndose que ambos documentos guardan congruencia con cada una de las fechas y montos que se autorizaron para las comisiones de trabajo asignadas a la parte recurrente, y estas comisiones son las que se indicaron como respuesta al requerimiento 1. Con la nueva respuesta y entrega de información, se atiende de manera congruente lo solicitado por la parte recurrente en los requerimientos 1, 2 y 3. Ahora bien, esta comisión advirtió que el Comité de Transparencia, a través de una tercera respuesta, confirmó la declaración de inexistencia de la información que se refiere a los contratos celebrados entre el sujeto obligado y la parte recurrente y que corresponden específicamente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2020. Los de febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2021, y que con esto se cumple a cabalidad con los elementos que establecen los artículos 142 y 143 de la Ley Estatal de Transparencia. En consecuencia,
Se considera que la unidad de transparencia notificó a la parte recurrente una resolución administrativa fundada y motivada, a través de la cual su comité de transparencia, por una parte, confirma la inexistencia de la información mencionada en el párrafo anterior y por la otra parte entregó los contratos correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 2020, enero, julio, agosto y septiembre de 2021 y de enero a marzo, de abril a junio y de julio a septiembre de 2022. Con lo que se considera que atendió de manera congruente y exhaustiva lo solicitado en el requerimiento 4. Asimismo, en esta resolución, la unidad de transparencia y el comité correspondiente aclararon que la parte recurrente celebró un contrato civil de prestación de servicios profesionales independientes por concepto de honorarios del periodo de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2022 y derivado de la naturaleza de este contrato durante dicho periodo, no se generó algún listado de firmas de nómina de la persona en cuestión, puesto que ya no fue considerada durante ese periodo como un trabajador subordinado. En ese sentido, esta autoridad resolutora determina que el listado de firmas de comprobantes del periodo comprendido de junio a diciembre de 2017, la copia de la nómina recibida por la parte recurrente en los años 2018-2019, las nóminas de enero, febrero, marzo y del recibo de pago de aguinaldo recibido en el año 2020 que fueron entregados en la respuesta impugnada, así como el listado de firmas de comprobantes de nómina ordinaria, aguinaldo y vales de los ejercicios 2018 y 2019 y de enero a marzo de 2020 que le fueron entregados como anexos de la resolución del Comité de Transparencia, sí guardan correspondencia con lo requerido en el punto 5 y lo atienden con exhaustividad. Tomando en consideración las circunstancias expuestas, esta comisión determina que con esa segunda respuesta complementada con la tercera respuesta emitida por el Comité de Transparencia, se atendió con mayores precisiones y argumentos la solicitud respectiva, otorgando el acceso a la información que pidió la parte recurrente, lo que resulta suficiente para modificar el acto que generó la inconformidad de aquella, con lo cual se configura el supuesto de sobreseimiento que prevé la Ley Estatal de Transparencia y este procedimiento en consecuencia queda totalmente sin materia sobre la cual se deba tomar una decisión. Por lo tanto, se sobresee el recurso de revisión número RRA 213/23 en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. ¿Es cuánto, integrantes del Pleno? Muchas gracias, comisionada Teresa Oles. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 213/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 12 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 236/23 y sus acumulados del RRA 237/23 al RRA 245/23, a cargo de la maestra en Administración Pública Rosa Francisca Segovia Linares, como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo, le pido sea tan amable de dar lectura al proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 236/23 y sus acumulados RRA 237/23 al RRA 245/23. Conforme a sus indicaciones y previa autorización del Pleno, procedo a leer el recurso de revisión
número RRA 236, diagonal 23 y sus acumulados del RRA 237, diagonal 23 al RRA 245, diagonal 23. Sujeto obligado, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche. Comisionada ponente, maestra Rosa Francisca Segovia Linares. Solicitud de información. La parte recurrente presentó 10 solicitudes requiriendo a la Unidad de Transparencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche. En lo sucesivo, la Unidad de Transparencia le proporcionara información relacionada con actividades, gastos, programas y proyectos, debiendo adjuntarle los documentos comprobatorios correspondientes. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia proporcionó a la parte recurrente 10 resoluciones administrativas, otorgando respuesta a igual número de solicitudes, indicando, según fuera el caso, que no habrá información en sus archivos y bases de datos que ponía la información a disposición en la modalidad de consulta directa o mediante el uso de hipervínculos o enlaces electrónicos o que proporcionaba de manera directa los datos solicitados. Interposición del recurso de revisión. La parte recurrente impugnó dichas respuestas expresando su inconformidad porque según su criterio se presentan las siguientes inconsistencias. Se cambió indebidamente la modalidad de entrega de información, se entregó información parcial e incompleta sin considerar todo el requerimiento formulado, se proporcionó información que no corresponde con lo solicitado y 4. No se fundó ni motivó suficientemente la necesidad del cambio de modalidad de entrega de la información solicitada. Considerandos. Una vez realizado por esta comisión el análisis de la calidad de información proporcionada con respecto a cada una de las 10 solicitudes de información, se concluyó lo siguiente. Respecto a los requerimientos o solicitudes identificadas con los números 1, 4, 7, 8, 9 y 10, la Unidad de Transparencia hace mención, según sea el caso, que la totalidad o parte de la información solicitada sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado, por lo que fue puesta a disposición de la parte recurrente en la modalidad de consulta directa. En ese contexto, aun cuando sí es jurídicamente válido haber efectuado el cambio de modalidad de entrega, porque ello se encuentra permitido por el segundo párrafo del artículo 137 de la Ley Estatal de Transparencia, esta comisión advierte que la respuesta otorgada para atender los requerimientos relacionados con 6 solicitudes de información carece de una suficiente motivación y fundamentación con los que se justifique plenamente la necesidad de efectuar dicho cambio de modalidad, pues la Unidad de Transparencia se limita a argumentar que es debido al volumen de la información, al poco personal con el que cuenta, a la carga de trabajo interna y a la escasez de equipos necesarios. Con base en ello, se determina por esta comisión que resultan fundados los motivos de inconformidad 1 y 4 expresados, lo que hace procedente ordenar que dicha unidad notifique una nueva respuesta para atender cada una de esas solicitudes de información que justifique la necesidad de ofrecer otra modalidad de entrega. Por otra parte, para atender los requerimientos o solicitudes 2, 5 y 6, la Unidad de Transparencia proporcionó varios hipervínculos o enlaces electrónicos a utilizar para tener el acceso a la información solicitada. En el caso que al usar 5 hipervínculos o enlaces electrónicos proporcionados para atender el requerimiento 2, 3 de ellos presentan un mensaje de error. En cuanto a los requerimientos o solicitudes 5 y 6, se proporcionaron 2 hipervínculos o enlaces electrónicos, los cuales no presentan error al ser utilizados, pero se constató que no contienen la totalidad de la información requerida. Atendiendo lo antes expuesto, esta comisión determina que resulta fundado el motivo de inconformidad número 2 de la parte recurrente, por lo cual la Unidad de Transparencia deberá emitir y notificar una nueva respuesta para cada una de esas solicitudes, efecto de entregar la información omitida o en su caso realizar las aclaraciones o precisiones suficientes
para justificar su inexistencia, cumpliendo en este caso lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley Estatal de Transparencia. Por último, respecto al requerimiento o solicitud 3, para el cual la unidad de transparencia expresa la inexistencia de la información al señalar que no realizó las actividades relacionadas con encuestas, recolección de datos de opinión, mediciones de popularidad y análisis estadísticos, debe tenerse en consideración que según el artículo 18 de la Ley Estatal de Transparencia, se presume que la información solicitada por un particular debe existir si se encuentra expresamente referida o relacionada con las facultades, competencias y funciones que al sujeto obligado le confieren las disposiciones que conforman el marco normativo que le es aplicable. Asimismo, en correspondencia con lo establecido por ese artículo, el ordinal 19 de dicha legislación dispone que ante la inexistencia de la información, el sujeto obligado podrá demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones mediante una respuesta suficientemente fundada y motivada que cumpla con los principios de congruencia y exhaustividad para atender la solicitud de información. En conclusión, se advierte que las precitadas respuestas también adolecen de una suficiente motivación y fundamentación, pues la unidad de transparencia se limitó a explicar de manera general, abstracta y somera las razones por las que no obra en sus archivos y bases de datos la información solicitada, ante lo cual no existe la posibilidad para esta comisión de determinar cuál de las siguientes hipótesis se actualiza con respecto a la respuesta correspondiente. 1. Que tal inexistencia se debe a que sus facultades, competencias y funciones no fueron ejercidas en relación con información requerida, lo cual debe quedar debidamente expresado y motivado en la respuesta relativa, o que la información solicitada no se refiere a alguna de sus facultades, competencias y funciones, lo cual se acredita por vía de exclusión, indicando cuáles son los ordenamientos jurídicos aplicables o relacionados con la generación de tal información que no rigen la actuación del sujeto obligado o recurrido, o que siéndole aplicables no contemplan alguna disposición específica que establezca la obligación de producir o poseer esa información. Por tanto, la unidad de transparencia deberá emitir una nueva respuesta respecto a la solicitud con número de folio 0400 90 10 00 043 23 y en tal respuesta deberá precisar si se hace valer una declaración de inexistencia o en su caso una de incompetencia cumpliendo con las especificaciones y condiciones antes indicadas. En ese orden de ideas y por las razones mencionadas anteriormente, resulta inoperante el motivo de inconformidad número 3, expresado por la parte recurrente, ya que ninguna de las 10 respuestas impugnadas proporcionó información que no correspondiera con lo solicitado. Resolutivo. Se revocan las 10 respuestas impugnadas mediante recurso de revisión RRA 236/23 y sus acumulados del RRA 237/23 al RRA 245/23 y se ordena a la unidad de transparencia que emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada para atender cada una de las 10 solicitudes de información correspondientes en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de esta determinación. Es cuanto, señoras comisionadas, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 236/23 y sus acumulados del RRA 237/23 al RRA 245/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente.
Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 13 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 246/23 y sus acumulados del RRA 247/23 al RRA 255/23, a cargo de la maestra en Administración Pública Teresa Dol Ramos como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias, secretario ejecutivo. El recurso de revisión en comento fue interpuesto en contra del municipio de Campeche, ya que a través de 10 solicitudes de información que presentaron ante su unidad de transparencia, le requirieron diversa información relacionada con actividades o acciones de la administración pública municipal que fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones y atribuciones respecto a la normatividad vigente, contratos, costos, gastos, proveedores, partidas presupuestales y programas sociales. La unidad de transparencia como respuesta proporcionó a la hoy recurrente 10 resoluciones administrativas. Con esto dio respuesta a igual número de solicitudes, indicando, según fuera el caso, que no obra información en sus archivos y bases de datos, que la ponía a disposición en la modalidad de consulta directa o mediante el uso de hipervínculos o enlaces electrónicos, o que proporcionaba los datos solicitados. Pero la recurrente interpuso este recurso de revisión porque no está conforme. En su inconformidad expresa que, según su criterio, hay 3 inconsistencias. Primero, que las resoluciones para atender su petición carece de fundamentación, motivación y soporte comprobatorio para manifestar el cambio de modalidad para la entrega de la información solicitada. 2, que se entrega información parcial, incompleta, errónea y que carece de los documentos idóneos requeridos para verificar la veracidad de la información. Y 3, que falta fundamentación y soporte comprobatorio para declarar la inexistencia de la información solicitada. Una vez realizado el análisis de calidad de la información proporcionada a estas 10 solicitudes de información, esta comisión concluyó lo siguiente. 1. La respuesta impugnada mediante el recurso de revisión RRA 246/23 es incorrecta, pues mientras la parte de la información relacionada con el marco normativo y mandatos organizacionales del Ayuntamiento del municipio de Campeche constituye una obligación de transparencia que debe mantenerse actualizada y publicada en el portal del sujeto obligado y en la PNT, esta no le fue proporcionada en tiempo y forma a la recurrente. Por otra parte, los argumentos con que trata de justificar la necesidad del cambio de modalidad de entrega de la información que se refiere a los procesos de mejora, reforma y de cambio organizacional que permiten identificar las medidas de reforma o ajuste, áreas afectadas y políticas públicas implementadas, adolece de fundamentación y motivación suficiente porque no expresa ni presenta a la unidad de transparencia elementos de convicción suficientes y contundentes que justifiquen a plenitud esa necesidad de cambiar la modalidad de entrega que le fue indicada. Esto porque la unidad de transparencia se limita a argumentar de manera general y superficial que su procesamiento y reproducción sobrepasa las capacidades técnicas que tiene debido al volumen y grado de especificidad de los documentos involucrados, lo que no le permite a la parte recurrente tener el convencimiento de ello y lo que representa una imposibilidad fáctica insalvable para entregar por medios electrónicos la información solicitada, ante lo cual considera la respuesta en ese sentido como un acto arbitrario y violatorio de su derecho de acceso a la información pública. En ese orden de ideas, y por las razones ya mencionadas en este apartado, la comisión determina que el primer motivo de inconformidad que expresa la parte recurrente resulta fundado, ante lo cual la unidad de transparencia deberá emitir una nueva respuesta para atender la mencionada solicitud de información. Esta respuesta deberá estar suficientemente fundada y motivada y, si es necesario ofrecer otra modalidad de entrega, deberá hacerlo conducente al respecto.
2. Al utilizar esta comisión los 3 hipervínculos o enlaces electrónicos para el acceso a la información requerida mediante la solicitud 0487-3000-6323 que fueron proporcionados por la unidad de transparencia, se constató que uno de ellos permite la consulta y descarga del archivo electrónico en formato PDF que contiene el acuerdo número 186 de fecha 24 de abril de 2014 relativo a la iniciativa de decreto del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche para solicitar al Honorable Congreso del Estado la autorización para realizar las operaciones necesarias para contratar uno o más financiamientos, en tanto que respecto al uso de los otros 2 hipervínculos se presenta un mensaje de error. Consecuentemente, y debido a esa falla para consultar la información solicitada, el segundo motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente resulta fundado, ante lo cual la unidad de transparencia debe emitir una nueva respuesta para atender la mencionada solicitud de información, entregando la información faltante o, en su caso, declarar la inexistencia. 3. Respecto a la respuesta proporcionada a las solicitudes relacionadas con los recursos de revisión números 247, 249, 250, 251, 252, 254 y 255 diagonal 23, todos, se advierte que la unidad de transparencia comunicó llanamente que no obra en los archivos, registros y bases de datos de ese sujeto obligado información que se relacione con los requerimientos de la parte recurrente. Por su parte, en lo que refiere a la solicitud relacionada con el recurso de revisión 253 diagonal 23, tenemos que, a pesar de que proporcionó 2 hipervínculos que permiten la adecuada consulta de una parte de la información solicitada, la unidad de transparencia también comunicó que los datos relativos a contratos por la elaboración del material de difusión de su informe no obran en sus archivos y bases de datos, toda vez que la misma no se generó. En relación con estas respuestas y como resultado de una interpretación integral de las disposiciones jurídicas aplicables, se advierte que las mismas adolecen de una suficiente motivación y fundamentación, pues la unidad de transparencia se limita a explicar de manera general, abstracta y somera lo que considera son la o las razones por las que no obran en sus archivos y bases de datos la información solicitada, y ante lo cual no existe la posibilidad para esta comisión de determinar cuál de las siguientes hipótesis se actualiza con respecto a la respuesta correspondiente. 1. Si la información está relacionada con las facultades, competencias y funciones que le confieren al sujeto obligado las diferentes normas que forman parte de su marco jurídico para el desarrollo de sus actividades adjetivas y sustantivas, pero que tal inexistencia se debe a que esas facultades, competencias y funciones no fueron ejercidas en relación con la información requerida. O 2, si la información solicitada no se refiere a alguna de sus facultades, competencias y funciones, lo cual debe acreditar por vía de exclusión, indicando cuáles son los ordenamientos jurídicos aplicables o relacionados con la generación de tal información que no rigen la actuación del sujeto obligado recurrido o que, siéndole aplicables, no contemplan alguna disposición específica que establezca la obligación de producir o poseer esa información. En el primer supuesto o hipótesis implica una existencia de información que amerita que el Comité de Transparencia del sujeto obligado emita una resolución que, en su caso, confirme la inexistencia de la información solicitada, cumpliendo con exactitud lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley Estatal de Transparencia. Por otra parte, el segundo supuesto o hipótesis, en ese supuesto no debe perderse de vista que en los casos en que realmente no existe una disposición jurídica específica que establezca al sujeto obligado la posibilidad de generar, obtener, adquirir, transformar o poseer la información solicitada, eso debe considerarse como una falta de competencia material que le impide contar con ella. En ese orden de ideas, por las razones mencionadas en este apartado, el tercer motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente también resulta fundado, por lo cual en cada uno de los casos antes señalados, la unidad de transparencia deberá emitir una nueva respuesta en la que, respecto a cada solicitud de información, precise si se hace valer una declaración de inexistencia o, en su caso, una incompetencia,
cumpliendo con las especificaciones y condiciones antes indicadas. En consecuencia y como resolutivo, se revocan los actos impugnados a través del recurso de revisión número RRA 246/23 y sus acumulados del RRA 247/23 al RRA 255/23. Y se ordena a la unidad de transparencia que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del hábil siguiente al que le sea notificada esta determinación, emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada para cada una de las 10 solicitudes materia de este procedimiento. Es cuanto, compañeros integrantes del Pleno. Muchas gracias, comisionada Teresa Ábalos. Compañeras comisionadas, pongo en consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 246/23 y sus acumulados del RRA 247/23 al RRA 255/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 14 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, a aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 293/23 a cargo del maestro en Administración Pública Néstor Cervera Cámara como comisionado ponente y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Muchas gracias, secretario Ejecutivo. Recurso de revisión RRA 293/23. Sujeto obligado, Fiscalía General del Estado de Campeche. Comisionado ponente, maestro, su servidor Néstor Cervera. Solicitud de información. La parte recurrente solicitó a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Campeche, en lo sucesivo la Unidad de Transparencia, estadísticas o registros de formato electrónico respecto a 13 requerimientos específicos relacionados con las fosas clandestinas y otras inhumaciones irregulares encontradas de enero de 1960 al 31 de diciembre de 2022 por dicho sujeto obligado. Respuesta del sujeto obligado. La Unidad de Transparencia indicó a la parte recurrente que la base de datos del sujeto obligado que almacena información de las fosas clandestinas contiene rubros y datos generales a partir del año 2011, la cual no se encuentra desagregada en los términos requeridos, por lo que proporcionaba a aquella la información disponible en el Estado y con las características en las que ésta se encuentra en su poder, y a través de un archivo electrónico en formato de Microsoft Excel. Interposición de recurso de revisión. La parte recurrente se inconformó porque la Unidad de Transparencia proporcionó de manera parcial el acceso a la información solicitada, ya que según su criterio no entregó los datos requeridos relativos a el día y mes del hallazgo de las fosas clandestinas, causa de la muerte de víctimas y ofendidos por cada fosa y número de ofendidos y víctimas con huellas de tortura o sevicia. Considerándose. En razón del motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente, se basa en el hecho de que, según su dicho, no le fue entregada la información solicitada en los requerimientos 2, 12 y 13. La materia de estudio de este recurso de revisión queda limitada al análisis de la respuesta a dichos requerimientos, ya que al haber concluido el plazo establecido en la Ley Estatal de Transparencia, sin haberse hecho valer dicho recurso en contra de las respuestas específicas proporcionadas a los requerimientos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, estas no pueden ser ya objeto de impugnación, pues se les considera como consentidas para todos los efectos legales. Una vez amputado lo anterior, esta comisión advierte que la circunstancia que dio origen a la inconformidad expresada por la parte recurrente sí fue modificada, pues quedó acreditado que de la Unidad de Transparencia notificó a aquella una resolución administrativa complementaria
a la cual adjuntó 2 archivos electrónicos de cuyo análisis integral a su contenido se concluye lo siguiente. En primer término, la unidad de transparencia precisó a la recurrente que no existe disposición o normativa jurídica que obligue a dicho sujeto obligado a generar, sistematizar y desagregar información conforme a los requerimientos indicados por el particular, ya que el artículo 133 de la Ley Estatal de Transparencia solo establece cómo deber de dichos sujetos obligados otorgar en formatos existentes el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus funciones, facultades y competencias. No obstante, en su respuesta, la unidad de transparencia comunicó a la parte recurrente que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros del sujeto obligado y como resultado obtuvo datos relacionados con lo solicitado mediante el requerimiento número 2. Esto es, el dato relativo al mes en que se produjo el hallazgo de las fosas clandestinas localizadas en el estado de Campeche, para los casos documentados del periodo comprendido del año 2011 al 2021. En este sentido, esta comisión corroboró que en un archivo en formato electrónico la unidad proporcionó a la parte recurrente la información específica mencionada. Así también precisó que encontró datos relacionados con el requerimiento número 2, por lo que respecto al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, en ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que en el archivo en formato electrónico se incluyó la información específica de referencia. Con tal entrega de información se atiende de manera congruente el requerimiento número 2. Ahora bien, esta comisión corroboró que también se otorgó a la parte recurrente la información solicitada en el requerimiento número 12, causa de la muerte de ofendidos o víctimas por cada fosa localizada en el estado de Campeche, en lo que respecta al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Con tal entrega de información, se atiende de manera congruente dicho requerimiento. Finalmente, para atender el requerimiento número 13, número de ofendidos o víctimas con huellas de tortura o servicia, crueldad extrema, en cada una de estas fosas referidas, la unidad de transparencia precisó a la parte recurrente que no se cuenta con registros o indicios suficientes para negar o afirmar la presencia de huellas de tortura o servicia en las víctimas encontradas en cada una de las fosas clandestinas localizadas en el estado de Campeche, en los casos registrados del periodo comprendido del 2011 al 2022. Tomando en consideración las circunstancias expuestas, esta comisión determina que con la resolución administrativa complementaria emitida por la unidad de transparencia se atiende con mayores precisiones y argumentos la solicitud respectiva y otorga el acceso a la información requerida por la parte recurrente, lo que resulta suficiente para modificar el acto que generó la inconformidad de aquella, con lo cual se configura el supuesto de sobreseimiento previsto por la fracción 3 del artículo 162 de la ley precitada, por lo que este procedimiento ha quedado totalmente sin materia sobre la cual deba tomarse una decisión. Resolutivo. Se sobresee el recurso de revisión número RRA 293/23 en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Es cuanto, compañeras comisionadas. Compañeras comisionadas, ponga a su consideración el proyecto de resolución para que expongan sus observaciones. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, someta el proyecto a votación y continúe, por favor, con el orden del día. Señoras comisionadas y comisionado presidente, se somete a votación el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 293/23. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Señoras comisionadas y comisionado presidente, el punto 15 del orden del día corresponde a asuntos generales y les informo que no existen asuntos inscritos para esta sesión. Comisionadas y comisionado presidente, les informo que se han agotado los puntos del orden del día de esta sesión. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada la presente sesión ordinaria, siendo las 13 horas con 40 minutos del mismo
del mismo día de su inicio. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todas y a todos.